Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Siguiendo la secuencia del programa titulado La mujer sí puede ser pastora por el contexto histórico, parte 1, en el cual referí que en el capítulo 14 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo manda a callar a 3 tipos de personas, las cuales son los que hablan en lengua, los que profetizan y las mujeres de estos, es decir, las esposas. Y expresé que existían 2 motivos inherentes, afectos, sobre el por qué manda a callar a las esposas, pero por cuestión de tiempo solo pude abordar un motivo. En esta segunda parte, siguiendo tomando en cuenta el contexto histórico, tocaremos el segundo. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 27, dice así: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Puede apreciar que la Biblia dice que los discípulos se maravillaron porque Jesús hablaba con una mujer. ¿Qué sinónimos podemos usar para la palabra maravillaron? Podríamos usar por un lado como sinónimos las siguientes palabras: extasiar, fascinar, deslumbrar, cautivar, impresionar, etc. Y por otro lado, también podríamos usar de sinónimos para la palabra maravillaron las siguientes: asombrar, pasmar, aturdir, extrañar, chocar, entre otros. En otras palabras, al leer que los discípulos se maravillaron por ver a Jesús hablar con una mujer, podemos interpretarlo de 2 maneras. Una, que los discípulos se extasiaron, fascinaron, deslumbraron, cautivaron, porque Jesús hablaba con una mujer. La otra manera, que los discípulos se asombraron, se pasmaron, se aturdieron, se extrañaron, se chocaron, porque Jesús hablaba con una mujer. Pero sea el caso que fuere, lo que delata en una primera impresión al leer Juan 4:27 es que era algo inusual lo que estaba ocurriendo, porque por algo cotidiano, habitual, usual, uno no se maravilla, no lo toma como algo extraordinario. El contexto histórico nos ayuda para la interpretación del por qué los discípulos se maravillaron al ver a Jesús hablando con una mujer. En los tiempos de Jesús en Israel, una mujer casada
no podía salir de su casa sin permiso de su marido. No podían alejarse de la casa sin ir acompañadas por un varón. No podían hablar en público con ningún varón. El comportamiento de las mujeres que salían solas de sus casas, sin la vigilancia de un hombre, participando en actividades reservadas a los varones, era considerado como una conducta desviada, propio de mujeres que descuidaban su reputación y su honor sexual. En el libro Jerusalén en tiempos de Jesús, Estudio Económico y Social del Mundo del Nuevo Testamento, en la página 372 dice: es referida la sentencia de uno de los más antiguos escribas que conocemos, Yosed ben Johanán de Jerusalén, hacia el año 150 antes de Cristo. Él decía: no hables mucho con una mujer, y después se añadía: esto vale de tu propia mujer, pero mucho más de la mujer de tu prójimo. Debían de pasar inadvertidas en público. Las reglas judaicas que se seguían entonces mantenían que era preferible no hablar con las mujeres en público para el bien del alma. Estas reglas de, entre comillas, buena educación prohibían incluso encontrarse a solas con una hebrea y mirar a una casada o saludarla. Era un deshonor para un alumno de los escribas hablar con una mujer en la calle. Aquella rigidez llegaba a tal extremo que la judía que se entretenía con todo el mundo en la calle o que hilaba a la puerta de su casa podía ser repudiada sin recibir el pago estipulado en el contrato matrimonial. Al analizar el contexto histórico de la mujer en los tiempos de Jesús, podemos entender el por qué los discípulos se maravillaron al ver a su maestro hablando con una mujer. Era que estaba arraigado culturalmente en todas las sociedades, incluyendo la israelita, que una mujer no podía hablar con otro hombre que no fuera su marido. Entonces nos es lógico determinar que la actitud de los discípulos al ver hablar a Jesús con una mujer se maravillaran, se asombraran, se pasmaran, se aturdieran, se extrañaran, se chocaran, porque Jesús estaba haciendo algo que culturalmente para ellos era contrario. Pero Jesús entendía muy bien que la mujer, por el orden escrito en las Sagradas Escrituras, estaba sujeta al marido, y eso no lo incumplió o ignoró. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesús sabía que había cosas que no provenían del mandato divino, que provenían de mandamientos de hombres que hicieron como doctrina, y en tal caso él nunca se sujetó a esas irregularidades. Pero cuando le ofreció el agua que salta para vida eterna a la mujer samaritana, esa agua que el que la bebiere no tendría más sed, ella le pidió:
y observe la respuesta del Señor Jesús. Juan 4:16. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido. Jesús le ofreció el agua a la mujer samaritana. Ella, interesada, le pidió de esa agua. Jesús le respondió: Ve, llama a tu marido y ven acá. El Señor Jesús sabía por el don de palabra de ciencia que esa mujer había tenido 5 maridos, y el hombre que en ese momento tenía no era su marido. Pero Jesús estaba cumpliendo justamente algo que sí estaba establecido en la palabra de Dios. Era que la mujer casada no podía decidir, tomar resoluciones sin tomar en cuenta, si era menor de edad, a su padre, por estar bajo su tutela, y si era casada, a su marido. Números capítulo 30, desde el verso 2 en adelante. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que le salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas, si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos, y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada, e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosas con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios, con que ligó su alma, será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello, y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló, y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento, obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces
confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Podemos fijarnos que según el mandato de parte de Dios, era que si una mujer, estando bajo la tutela de su padre, o ya casada, y ella hacía un voto, un compromiso a Dios, y sea que el padre, en caso de estar soltera, célibe, doncella, virgen, o en el caso de estar casada, bajo la sumisión de la ley del matrimonio al marido, cualquiera de ellos, al escucharla o enterarse, y si no le pareciera correcto el voto hecho, ellos podían anularlo. La mujer, bajo la tutela de su padre o marido, no podían tomar decisiones sin la anuencia, el consentimiento, la aprobación de alguno de ellos. Pero en el verso 9 dice que el voto de la mujer viuda o el de la repudiada sería firme. ¿Firme por qué? Porque la viuda y la repudiada no estaban bajo tutela del padre, en primer caso, porque la mujer estaba bajo el dominio del padre por causa del mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y estaba bajo el dominio del esposo por la ley impuesta por Dios en el huerto del Edén, después de la caída o desobediencia del hombre al decirle, tu deseo será para tu marido, la ley matrimonial. La mujer viuda o la repudiada, al no tener ninguna de esas condiciones de estar bajo la tutela del padre o del marido, era libre para decidir y hacer votos a Dios sin ningún tipo de contradicción. Esto es muestra fehaciente y contundente que el hombre solo tiene autoridad en la mujer es por el mandamiento de honrar a su padre y su madre en caso de estar bajo el cuidado de ellos. Pero el hijo varón está en la misma condición que la mujer de honrar este mandamiento y reconoce la autoridad del esposo por la ley impuesta en el huerto del Edén. Pero al ser libre ella, tanto de la tutela del padre como de la ley del marido, si quedare viuda, ella podía decidir libremente, y sobre todo ningún hombre podía ni puede mantener o pretender tener autoridad sobre toda mujer, cosa que así interpretaron los amigos que están en contra que la mujer sea pastora o predicadora, creyendo que pueden tener autoridad sobre toda mujer, al mandarlas a callar en la congregación, abusando, tergiversando el verdadero mandamiento bíblico que dice que los maridos deben callar a sus mujeres. Fíjese que la Biblia dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No podemos negar ni contradecir que Dios les entregó una autoridad a los pastores sobre la grey, sobre su rebaño. Sin embargo, a pesar de esa autoridad, la vía regular, cuando ocurre el caso de que una mujer cometiera una acción que notoriamente iba en contra de la palabra de Dios, era el marido y no el pastor u otra autoridad quien debía o debe corregirla. ¿En qué me apoyo para esta afirmación? Pues, en primer lugar, en Primera de Corintios, capítulo 14, el Señor, por medio de Pablo, manda a callar a 3 tipos de personas, como lo dije al comienzo de este programa y lo expliqué en el programa anterior titulado La mujer sí puede ser pastora por el contexto histórico, primera parte. Pablo estaba corrigiendo una serie de deficiencias que estaba ocurriendo en la congregación. Manda a callar a los que hablan en lengua por motivo de la mala interpretación de ese don y que fuera causante del desorden. En segundo lugar, manda a callar a los que profetizan, también motivo de desbarajuste, desarreglo, y luego manda a callar a las mujeres. ¿Cuál era la deficiencia para mandar a callar a las mujeres? Ya expliqué el primer motivo en el programa anterior. Ahora analicemos el segundo. Acá manda a callar a las mujeres, a las esposas, por los maridos, no por el pastor, y en Primera de Timoteo nos da una mayor visión sobre este pasaje. Continuando con el verso 12, Pablo dice: porque no permito a la mujer enseñar, sino estar en silencio. Note, por favor, que la palabra Jesúsía, traducida por silencio, en este versículo no significa completo silencio o no hablar. Es claro que es utilizado en otros lugares, como en Hechos 22:2, que dice: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Pero en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12, dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Sosegadamente es Jesúsía y se traduce como calmado, tranquilo, no indisciplinado, no rebelde. Fíjense que en otras traducciones, aparte de la Reina Valera, dice así sobre este verso: Biblia al día: no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. La Biblia del Oso dice: porque no permito a una mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el varón, sino estar reposada.
En la Biblia latinoamericana dice: no permito que la mujer enseñe ni que quiera corregir a su marido, que se quede tranquila. Libro del pueblo de Dios: no permito que ellas enseñen ni que pretendan imponer su autoridad sobre el marido, al contrario, que permanezcan calladas. En la traducción de Guillermo Huneman dice: y que enseñe mujer no permito, ni que domine al marido, sino que esté en sosiego. La Nueva Versión Purificada dice: porque no permito a la mujer enseñar ni dominar sobre el marido, sino estar sosegada. La palabra Jesúsía nos dice que la mujer debe mantener una actitud no indisciplinada, no rebelde, sosegada, tranquila. Si el caso que ocurriera un evento de irrespeto o desobediencia tanto al esposo o cualquier otra persona o a la palabra de Dios, era y es el marido en primer lugar quien debe corregirlo. Eso es muestra que el hombre sabe gobernar su casa. Cuando dice: porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, Pablo estaba defendiendo la autoridad del marido para que los otros hombres respetaran la ley del matrimonio. Analice un poco: si manda a la mujer a callar por causa de la ley del matrimonio, entonces, ¿qué cree que pueda significar el contexto? ¿La mujer calle en la congregación? Que se respetara la autoridad del marido sobre la mujer, y terceros no pueden participar u ordenar sobre ella. Pero cuando un hombre le dice a la mujer de otro: hermana, usted calle en la congregación y no me predique, justamente se está violando el mandamiento que dio Pablo, porque otro hombre que no es su esposo la manda a callar y está ejerciendo autoridad sobre ella. Observe el contexto. Primera de Corintios capítulo 14 verso 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Fíjese que en el verso 35 no solamente no puede enseñar, ejercer la función de maestro, como interpretan algunos, sino que se le prohíbe hasta preguntar. Pero ¿por qué? Diera la impresión que quien tiene prohibido enseñar son los otros hombres sobre la mujer, porque ella no puede preguntar en la congregación a otros hombres, sino al marido en casa. Si el hombre puede enseñar con toda libertad y la mujer no, pregunto, ¿por qué la mujer ni siquiera puede preguntar? Preguntar sobre el tema expuesto por un maestro lo hacen los discípulos, pero la mujer, si tenía alguna duda, ella debía preguntarle era a su marido. ¿No le parece extraño y discrepante que si todo hombre tuviera autoridad sobre toda mujer, la mujer solo puede preguntar a su marido y no a otro hombre? Pablo estaba cuidando la autoridad del marido sobre la mujer en la congregación.
debido a que en ese lugar estaba ocurriendo algo totalmente novedoso. Tanto varón y hembra compartían en un grado de igualdad, cosa que no ocurría antes en los años anteriores a la época de gracia. Tanto la esposa como los demás hombres debían tener en cuenta que ahí, en la congregación, la autoridad la tenía y la tiene el marido sobre la mujer, y todos, al ser temerosos de Dios, debían respetar, obedecer este mandamiento. Pero podemos apreciar que no había una pretensión de parte de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de prohibir a la mujer que no tuviera ministerio. Esa interpretación ocurre por leerla sin tomar en cuenta el contexto histórico bíblico. Al leer en el tiempo presente, vuestras mujeres callen en las congregaciones, interpretan que eso significa que no pueden predicar ni tener ministerio, pero eso es simplemente una presuposición insertada. Dios ordena que la mujer no puede contradecir y respetar a su marido en la congregación, así como en la casa, y que los demás hombres respeten y se sujeten al mandamiento de no ejercer autoridad sobre otra mujer que no sea la suya. El título del programa: La mujer sí puede ser pastora por el contexto histórico, segunda parte. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.